día. Continuando con el estudio del libro de los Hechos, nos vamos a Hechos 25 y vamos a leer desde el 13 al 27, donde vemos la situación que estaba pasando Pablo encerrado en la cárcel de Cesarea, donde fue llevado por el tribuno Lisas cuando casi fue linchado por los israelitas, por los judíos, cuando él estaba predicando la palabra de Dios. Él tenía en su mente y en su corazón predicar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar y a todas las personas, incluyendo las diferentes ramas y sociedad de ese tiempo. Y miramos cómo Pablo relata aquí en el libro de los Hechos lo siguiente. Voy a leer de Hechos 25 del 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvo allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes de los ancianos y los judíos pidiendo condenación para con él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes de que los acusados estén delante de él y puedan defenderse de su acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al siguiente día nos sentamos en el tribunal y mandé a llamar al hombre, o sea, Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de cierto Jesús, que había muerto, y Pablo afirmaba estar vivo. Entonces vemos aquí que el administrador, en este caso el gobernante, era Félix, que le tenía preso a Pablo, y él había bajado a Judea y había sido informado de las grandes atrocidades que según ellos había hecho Pablo, pero nada de esto se pudo probar, o sea, realmente no era cierto. Entonces Festo, que era el gobernador, de cuando en cuando le mandaba llamar al apóstol Pablo para que le diga, bueno, qué es lo que está pasando y cómo podría salir libre tranquilamente, porque ninguna cosa había realmente que sea digna de muerte o de que se sea preso. Lo que quería en este momento Festo era que le diera un poco de dinero porque era un hombre corrupto. Pero pasó el tiempo y cuando vinieron a visitarle a Cesarea, el rey Agripa y Berenice, él les pidió de favor, le dijeron: ustedes pueden ayudarme, yo tengo aquí preso a Pablo, que realmente no sabemos ni por qué está preso, pero él tiene una posición y los judíos tienen otra posición. Ustedes que saben más acerca de eso, podrían darme una idea de qué yo escribo a César, porque él quiere ser remitido a César, y yo allá tengo que mandarle, pero no tengo que escribir. Entonces eso les dice al rey Agripa y a Berenice, Berenice era una dama, una princesa judía, sabía del asunto. Y se relata lo siguiente, voy a leer ahora el libro de los Hechos mismos, desde el 27, dice: al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos, los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo al rey Agripa y a todos los varones que están aquí, juntos con nosotros aquí tenéis al hombre respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que éste no debe vivir. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto César, determinándolo, lo enviaré a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, lo he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informarle de los cargos que hay en contra de él. Aquí vemos que Pablo tiene lo más claramente posible en su mente y en su corazón la predicación del Evangelio. Y sabía que tenía que pasar por todas estas dificultades. Voy a leer un ratito para dar un comienzo más o menos a la idea que tengo. Leo Hechos 9:15, que dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento
escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Vimos ahorita, Pablo, que él ya había llevado la palabra de Dios a los gentiles. Había hecho algunos viajes misioneros, ya había fundado muchísimas iglesias. El evangelio de Dios estaba predicado casi en toda el Asia, pero le faltaba predicar aquí a los israelitas. Y eso fue, y ahí fue cuando le cogieron preso, porque le iban a linchar ahí en Jerusalén, porque es poder la palabra de Dios a los israelitas. Y cuando él estuvo preso ahí en Cesarea, Dios le aclaró que él tenía que llevar la palabra ¿a qué? A las altas esferas de la sociedad romana. Y vemos aquí a Pablo cómo defiende el evangelio delante de todos estos príncipes y reyes, porque él tenía claro esto. Al hacer esto, Pablo se reunió para él muchísimos enemigos. Los enemigos de Pablo, aparte de que eran los israelitas, habían malas personas que querían matarle. Él no podía salir tranquilamente a la calle. ¿Por qué? Porque era asediado y realmente habían planes para matarle. Pero Dios, mirando esto, le puso a Pablo unas corazas que ni siquiera nadie se da cuenta, unas corazas para protegerlo, unas corazas físicas y espirituales, y de esto quiero hablar. Todas las personas que estamos dedicadas a proyectar la palabra de Dios, Dios nos va a cubrir con su amor, con su poder, con su gracia, y sobre todo utilizando las situaciones que estamos pasando, que está pasando en este caso Pablo. Pablo dijo: yo soy un embajador de la palabra de Dios, pero en cadenas. Los romanos no se daban cuenta que al tenerle preso a Pablo, estaban protegiendo su vida. Y había una cantidad de soldados romanos que le rodeaban de día y de noche protegiéndole. Claro que en la mente de ellos estaba llevarle a Roma, porque él era enviado a Roma. Allá apeló Pablo y a Roma le iban a llevar. Pero este viaje de aquí, de Cesarea a Roma, era bastante largo. Y realmente mucho tiempo se demoraron hasta ir allá. Y esto fue lo que pasó, que cuando él estuvo aquí en Cesarea, tuvo tiempo, estando en la cárcel, de escribir la mayor parte de la palabra de Dios, de las cartas enviadas a las iglesias, las escribe Pablo. Entonces él fue el instrumento para escribir la palabra de Dios aquí en cadenas, en la cárcel. Y también a los reyes que le esperaban para que escucharan la palabra de Dios. Ellos no sabían, pero todos estaban escuchando la palabra de Dios. A eso fue llamado. Pero Dios puso en él una protección. De día y de noche habían soldados romanos custodiando de su vida. Pero Dios también puso otro tipo de coraza en él. Y voy a leer esto en el libro de Efesios. Efesios 6. Efesios 6 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Pablo tuvo muchos enemigos. Eran los fariseos, sí, pero principalmente el principal enemigo era el mismo diablo. El mismo diablo que ahora se está dando cuenta de que cuando se predica la palabra de Dios, todo el trabajo de él, la obra que estaba haciendo en este mundo, que era la muerte y el pecado, estaba siendo destruido. Porque Cristo vino justamente a eso, a deshacer y a desatar y a destruir la obra de Satanás, que era el pecado y la muerte. Y las personas que estaban escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, que estaba, en este caso, que estaba predicando el apóstol Pablo, esas personas se arrepentían y se volvían a los caminos de Dios por medio del arrepentimiento y de aceptar en su corazón la palabra de Dios. Y ellos pasaban de muerte a vida porque tenían ya vida eterna. Porque eso dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino a eso. Vino a destruir el pecado por medio de su muerte. Y vino a darnos vida eterna. A destruir la obra de Satanás. Entonces, en este momento, Pablo estaba siendo protegido de todos sus enemigos, especialmente por el demonio, con una coraza espiritual. La coraza física eran los romanos, que ni siquiera se daban cuenta, pero la coraza espiritual era Dios mismo. Y aquí dice: vestidos de toda armadura de Dios para que seáis firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, tomad, dice la palabra de Dios, la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. Estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos damos cuenta que Pablo estaba, él, protegido por Dios. Él estaba enseñando la palabra de Dios de una forma ya como una libertad, porque tenía una protección externa. Y cuando les llevaban de pueblo en pueblo, él aprovechaba esto. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios en todos los pueblos que les llevaban cuando estaba a Roma. Y cuando llegaba a Roma estuvo un mayor tiempo ahí, y de ahí predicaba a los romanos. Y en el calabozo donde él estaba, había mucha gente que recibía a Dios. Y así fue promulgado el Evangelio en todas partes, en Roma y en todas partes. Y fue escrita la mayor parte de la Biblia, de la palabra de Dios, refiriéndose a las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros debemos ser aquellas personas que reconocemos que Dios tiene el poder para protegernos, para librarnos de las acechanzas del diablo, acechanzas más duras y fuertes que vienen en nuestras vidas. Yo les exhorto a que sin miedo podamos promulgar y exponer la palabra de Dios a todo el mundo. Que Dios nos bendice, nos guarda y nos libra del maligno. Eso yo puedo decir en el nombre de Cristo Jesús, y que el Señor les guarde. Eres tú mi escudo.